Entonces, hemos pasado oficialmente a la etapa de aprendizaje supervisado. El día de hoy vamos a ver tanto árboles de decisión como random forest y boosting en específico vamos a ver a boost, pero hay otros modelos de boosting. Bueno, iniciamos con árbol de decisión. Hace poco le han contactado para ayudar a un granjero que compró un robot para cultivar tomates. El granjero está preocupado ya que el robot que compró es más primitivo de lo que esperaba y este solo puede almacenar 3 instrucciones verbales para identificar los tomates que están maduros. Usted analiza la situación y solicita que el granjero haga una tabla con la fruta que el robot se puede encontrar dentro de la temporada para poder generar un árbol de decisión en base a esos datos y garantizar las mejores instrucciones para el robot. A continuación puede hallar dicha tabla. Y aquí tenemos distintas variables, tenemos cuál es el diámetro de la fruta, tenemos si es que es suave o no, esto supongo que está en centímetros. Este es el tipo de fruta que es, aquí abajo tenemos la nomenclatura de cada una de las letras, T es tomate, M manzana y así. Tenemos también el color, este está aquí directamente copy-paste el color que sería, tenemos rojo, amarillo y verde. Y en último lugar tenemos si es que la fruta está madura o no. Y bueno, el primer ítem que tenemos es preprocese estos datos si cree que es necesario. En cualquier caso, justifique, refiriéndonos a si justifique si es que es necesario preprocesar o no. Ok, tenemos estos datos y recordemos que nuestro desafío, como nos dice el granjero, es identificar si es que los tomates están maduros o no. Y si es que estamos frente a tomates maduros o no. Y efectivamente, en este contexto hay un cambio que es evidentemente necesario. Y como recordaremos, con lo que acabo de decir, lo que estamos buscando es identificar tomates maduros, por lo que podemos combinar y binarizar las filas 3 y 5, que son el tipo de fruta que tenemos, al igual que el grado de madurez de la fruta en cuestión. Aquí lo tenemos combinado y ahí ya estaríamos listos. Y también nos debemos preguntar si es que hay alguna otra característica que requiera o se beneficiaría potencialmente de ser procesada. Y si bien sería tentador usar nuestro conocimiento previo para refinar las características, por ejemplo, filtrando si la fruta es roja o no, no nos corresponde asumir cosas precipitadas. Siguiendo el ejemplo del color, puede ser que por tomates estemos hablando de tomates y tomatillos y los últimos son verdes al estar maduros. Por lo tanto, lo razonable es detener nuestro preprocesamiento aquí y trabajar con lo que tenemos actualmente. Ok, entonces el ítem 2 es, lamentablemente, no se puede quedar mucho tiempo ayudando al granjero, por lo que tiene que formular un árbol de decisión pronto. Dado lo anterior, usted decide hacer una búsqueda heurística basándose en la entropía de las particiones y evaluando si la fruta es roja, suave o si tiene un tamaño mayor o igual a 0,8 centímetros. Y ahí nos dicen generar el árbol en base a estas condiciones. Una búsqueda heurística significa prácticamente que vamos a ir haciendo una aproximación codiciosa, como le gusta decir a los data scientists, o greedy en inglés. Y bueno, precisamente es una aproximación de lo mejor que podemos conseguir a la vez que estamos también tratando de optimizar con respecto al tiempo que vamos a usar para hacer este proceso. Aquí tenemos la fórmula de la entropía, particularmente para un número de particiones. Eh, Aquí esto es una sumatoria en donde tenemos el valor del número de elementos que pertenece a una categoría dividido por el número total de los elementos. Y esto es prácticamente el índice de Shannon de entropía. Es bastante usado en varias cuestiones de probabilidad y es bueno el estar familiarizado con él. En todo caso, un paréntesis, este logaritmo varias veces puede ser logaritmo natural, puede ser logaritmo de 10, dependiendo de qué es lo que se está usando. Y ya, aquí tenemos que iniciar preguntando cuál es la entropía que obtenemos al hacer la partición con la pregunta ¿es una fruta roja? También con la pregunta ¿es una fruta suave? Y finalmente con si es que tiene un diámetro mayor o igual a 0,8 centímetros. Y aquí tenemos cómo sería la partición con si es que la fruta es roja o no.
Si es que es roja, entonces no sabemos claramente a qué categoría pertenece, dado que aquí podemos ver, por ejemplo, este es rojo y este, no, y este también es rojo, y aquí tenemos que hay un tomate que es maduro y uno que no es un tomate maduro, así que tenemos cualquier cosa se puede dar dentro de esta categoría, mientras que si es que no es una fruta roja, entonces no es un tomate maduro, ya que aquí nos podemos poner a ver que esto que es amarillo no es un tomate maduro, todos estos que son amarillos no son tomates maduros, y así. Entonces, este es la única ramita en la que tenemos una predicción desde la partida. Y bueno, aquí lo que hacemos es ir contando cuántos elementos de tomate maduro tenemos originalmente y cuántos de tomate no maduro. Aquí tenemos eso en la base. Y hacemos el mismo conteo en cada una de las ramas. Aquí tenemos 3 tomates maduros y 3 no tomates maduros. Y aquí no tenemos ningún tomate maduro, pero tenemos 9 no tomates maduros. Y con esta información, particularmente la de aquí abajo, vamos a reemplazar en la fórmula que tenemos aquí. Este siempre se va a mantener, siempre tenemos este 15 elementos en total. Y aquí vamos a ir reemplazando con respecto a la suma de cada una de las cantidades que tenemos en cada rama. Y estas son las probabilidades que prácticamente, por ejemplo, bueno, aquí sí lo vamos a ver si lo tengo escrito. Bueno, aquí descomponemos la sumatoria con respecto a las dos ramas. Aquí tenemos la rama de si es que es un tomate maduro. No, si es que es una fruta roja. Esta es la rama de la izquierda. Y esta es la rama de la derecha, que si es que no es una fruta roja. Y aquí sí, tenemos las probabilidades, que es prácticamente el ir reemplazando. Esta primera probabilidad que tenemos aquí es de tomates maduros, dado de que estemos en la rama de la izquierda. O sea, contamos 3 elementos en total por sobre los 6 que tenemos en total, y eso nos da igual a un medio. Lo mismo en esta otra probabilidad que es para no tomates maduros. Y para las probabilidades de la derecha es más fácil notar qué es lo que estamos haciendo con estas probabilidades. Aquí no tenemos ningún tomate maduro, así que las probabilidades es de 0 dividido en 9, lo cual es igual a 0. Aquí reemplazamos los valores. Y aquí los no tomates maduros abarcan todos los elementos que tenemos, así que es un 100% de probabilidad. Y al hacer los cálculos aquí obtenemos estos valores que tenemos acá, y esto se traduce a un 0,4. Ok, entonces tenemos aquí nuestro valor de la entropía de la partición para la pregunta de si es que es una fruta roja. Ahora tenemos que hacer lo mismo con estas otras dos particiones. Hacemos los mismos cálculos, aquí reemplazamos, vemos de que las particiones tienen valores distintos. Aquí ya no son 9 no tomates maduros, aquí ahora se fue uno para acá. Y en este último de si es que la fruta tiene un tamaño mayor o igual a 8 centímetros, también vemos de que un no tomate maduro pasó para acá, y eso es con respecto a lo que tenemos en nuestra tabla. Ok, tenemos nuestras entropías y ahora queremos averiguar cuál de todas maximiza la expresión que tenemos aquí. Que esta es la ganancia que estamos obteniendo en la entropía con respecto a un nodo padre, podríamos decirle, y con nuestra partición. Y esto es igual a la entropía que teníamos originalmente con nuestro nodo padre. Y la entropía que calculamos aquí, que es lo mismo que tenemos aquí, nada más que aquí lo tengo como descompuesto para que quede claro que provenimos desde este nodo padre S. Oh, pero se nos olvidó calcular la entropía previa en base al nodo S. Afortunadamente no necesitamos esa entropía previa en esta oportunidad, ya que eso es principalmente cuando queremos conseguir como la entropía total en base a un gran circuito y queremos hacer comparación entre distintos árboles, pero aquí como vamos a hacer algo heurístico, es decir, vamos a ir nada más seleccionando la mejor pregunta o la mejor partición en cada nivel, no vamos a necesitar hacer este cálculo tan refinado, por así decirlo. Y prácticamente el valor que maximiza aquí sería el valor más pequeño, así que nos quedamos con esta partición de aquí. En rigor también es bueno considerar de que la entropía busca el ver qué tanta aleatoriedad hay en nuestros datos y por lo mismo queremos un valor más pequeño para empezar a hacer como una división clara de ya que esta pregunta nos dé
Idealmente todos los tomates maduros que podamos tener, y por el otro lado la menor cantidad de tomates maduros o lo opuesto. Casi ningún tomate maduro y casi todo de lo otro que sean no tomates maduros. Esa es prácticamente la esencia de la entropía, el medir el que tanta la autoridad hay en nuestros datos. Y eso es lo que estamos tratando también de reducir en este caso. Queremos de que al final todo quede secado para un lado o para el otro. Entonces, ahora vamos a hacer una expansión de nuestro árbol, que ya tenemos definido de que esta es la primera división. Y aquí podemos decir que vamos a usar las entropías para encontrar la siguiente partición, pero no, eso es un error. Tenemos que hacer nuevamente estos cálculos en base a al nuevo punto de partida con el que estamos trabajando ahora. ¿Cuál es el punto de partida ahora? Es el de esta pregunta aquí, ya que aquí ya tenemos resuelto qué es lo que pasa si es que tenemos una fruta que no es roja, tenemos que es un no tomate maduro, así que tenemos que continuar dividiendo el árbol por esta ramita. Entonces, hacemos lo mismo de antes, vamos a hacer esta división de si es que la fruta es suave o no, hacemos nuestros respectivos cálculos reemplazando en nuestra fórmula de la entropía de la partición, y obtenemos en este caso de que la entropía sería de 0,5409. Y por otro lado, con la otra pregunta, es si es que el diámetro de la fruta es mayor o igual a 8 centímetros, tenemos de que la entropía también es el mismo valor que tenemos antes. O sea, tenemos la bendición de la entropía para usar cualquiera de estas particiones. Genial. Entonces vamos a usar en este caso a la pregunta de si es que es una fruta suave para ramificar esta rama que teníamos aquí. Y aquí ya podríamos decir que vamos a calcular esta entropía, pero no es necesario, porque ya como solo nos queda una condición, ya da igual su entropía, es nada más llegar y ponerla aquí como corresponde. Y podemos notar aquí de que ya tenemos un árbol de decisión que efectivamente divide correctamente todos los elementos, todas las observaciones en las categorías de no tomate maduro y tomate maduro, que al final son los que llegan aquí, son tomates maduros. Así que con eso ya tenemos un árbol de decisión aceptable. Y el rigor en este caso, para si es que quieren después revisitar este problema, da igual el orden. Podemos aquí apreciar eh, dos árboles de decisión que, si bien tienen preguntas distintas en el orden más que nada, llegan a la misma respuesta, lo cual no literalmente tiene que ser así, pero en este caso es así. Y bueno, también un ejercicio interesante en este caso podría ser el buscar otras preguntas que maximicen aún más prácticamente la entropía en cada una de las particiones. Eso es principalmente este ítem. Hay un detalle extra en todo caso que debo comentar, que el año pasado me habían preguntado a qué nos referíamos con profundidad, nivel de profundidad X, y las dos opciones que más intuitivas son si es que nos referimos a un máximo de particiones en total, o si es que hablamos del número máximo de cualquier cadena de preguntas dentro de nuestro árbol que sea igual a X. Y la respuesta es la segunda opción, o sea, da igual el número de particiones o nodos en total. Lo que cuenta es la distancia máxima que hay desde el nodo raíz, que es prácticamente el primero de los nodos, hasta cualquiera de los nodos hojas. Aquí vamos a ver unos dos ejemplos. Vamos a ver aquí un ejemplo de profundidad máxima de 3. Podemos notar de que aquí tenemos una partición, aquí tenemos otra y aquí tenemos otra. O sea, 1, 2, 3. Ahí llegamos a una profundidad máxima de 3. Lo que digo es la profundidad máxima. Aquí también nos podemos ir por esta otra línea y podemos decir, pero aquí hay una profundidad máxima de 2. Sí, pero en el árbol en completo estamos viendo de que la profundidad máxima es de 3. Y aquí tenemos una profundidad máxima de 1, bastante evidente. Aquí tenemos una partición así, así. Y bueno, las numeraciones dentro de este árbol, entre estos ejemplos, es arbitraria. Aquí lo podríamos hacer con otros números. Por ejemplo, este podría ser el nodo 4, el nodo 3, el nodo 2, nodo 1, pero en este caso me parecía más razonable hacerlo de izquierda a derecha. ¿Y qué se me puede estar olvidando respecto a esto? Creo que nada particular. Momento para dudas. Algo que no haya quedado claro.
antes de avanzar a Random Forest. Que igual es importante quedar claro con esto, ya que Random Forest construye sobre la teoría de árboles de decisión. Continuamos. Random Forest ahora. Un viejo amigo suyo ha empezado a entrarse en el mundo del aprendizaje automático y se ha obsesionado con los árboles de decisión. Tras experimentar con ellos, le comenta que, sin importar el número de variables predictoras, él siempre usa una profundidad máxima de 3 para evitar sobreentrenar sus modelos. Al empezar a trabajar en problemas más complejos, con cientos de variables y miles de observaciones, sus modelos han empezado a presentar un alto sesgo. O sea, sin importar con qué datos los entrene, las predicciones no se ajustan lo suficiente a los datos de entrenamiento. No obstante, su amigo tiene un plan. Recientemente he escuchado un poco de los Random Forest y medio trasnochado le escribe comentando de que se le ocurrió implementar su propio Random Forest y su plan consiste en clonar múltiples veces al mismo árbol de decisión que le da mejores resultados y promediar las salidas de todos para mejorar el desempeño de las predicciones. Y aquí tenemos el resultado del modelo que entrenó su amigo, usando un árbol de profundidad máxima de 3 y promediando al final varios clones de este. ¿Qué falencias en el razonamiento de su, qué falencias nota en el razonamiento de su amigo y qué le puede sugerir para mejorar sus predicciones? Ok, aquí tenemos nuestra pregunta. Y este es solo un árbol de decisión con profundidad máxima de 3. Tenemos una exactitud de 0,58, o sea, casi la mitad de las veces le estamos chuntando, así que es bastante malo este modelo. Y el gráfico que tenemos aquí fue hecho con 10.000 observaciones y cada una con 100 variables. Y hay al menos 3 comentarios que le podemos hacer a nuestro amigo. El primero es que se vaya a acostar, pero ya siendo un poco más amable, el primero de los comentarios más constructivos sería que la idea de Random Forest es combinar distintos árboles de decisión. No nos sirve de nada el usar 100 veces el mismo árbol de decisión, ya que no vamos a tener un nuevo resultado al promediar las salidas de estos árboles de decisión. Todos van a decir lo mismo, o sea, el promedio va a ser exactamente lo mismo. Entonces, haciendo ese ajuste, ahora pasando a usar un Random Forest con profundidad máxima de 3 y 100 árboles de decisión distintos, el segundo comentario que le podemos hacer es que la especialidad de Random Forest y debugging en general ya hacen reducir la varianza y no el sesgo. O sea, estamos reduciendo más que nada el tema del sobreentrenamiento, no el tema de que se esté subentrenando con respecto a nuestros datos de entrenamiento. Y claro, aquí alguien que sea muy perspicaz y esté viendo las diapositivas puede decir, pero aquí la exactitud subió. O sea, si mejora un poco el tema del subentrenamiento. Pero aquí hay un truco porque estamos permitiendo incorporar más variables en nuestra estimación. Si es que restringiéramos los entrenamientos de forma que a todos los árboles de decisión solo usaran las primeras 3 variables de nuestros datos, obtendríamos lo que tenemos aquí. Y esto nos lleva a nuestro último punto, pero antes notemos lo que acaba de pasar. Aquí estamos usando nuevamente un árbol de decisión con profundidad máxima de 3. Y aquí estamos también, un árbol de decisión, son 100 árboles de decisión, todos distintos, con profundidad máxima de 3, pero en todos están usando las mismas 3 variables. Por eso es que la exactitud no cambia mucho. Y por eso es lo que digo de que al final no ayuda tanto con el tema de subentrenamiento. Y ahora sí, el punto número 3 es que está bien el permitir una profundidad máxima mayor cuando tenemos un problema con más variables. Aquí podemos ver cómo es que evoluciona nuestro modelo si es que usamos un árbol de decisión con profundidad máxima de 3 versus un árbol de solo 1 de decisión con profundidad máxima de 10. Y aquí podemos ver de que ya con una profundidad máxima de 20 tenemos ya el 100% de nuestras observaciones correctamente etiquetadas. Y bien, como extra también le podemos sugerir a nuestro amigo que no se obsesione con los árboles de decisión y que estudie otros modelos para incrementar su repertorio de herramientas. Y traemos a colación ahora esta frase que a mí me gusta, que
textualmente decía que supongo que es tentador, si la única herramienta que tienes es un martillo, tratar todo como si fuera un clavo. Y esto lo dijo Abraham Maslow, que efectivamente es el de la pirámide de todos se le enseñan en economía y todo eso. Ya, antes de pasar a Adaptive Boosting, ¿alguien tiene alguna duda respecto a Random Forest? Por definición, prácticamente Random Forest es entrenar, en todo caso que no lo dije explícitamente, Random Forest es entrenar varios árboles de decisión distintos. Ahí podemos ver si es que con distintos datos o si es que también restringiendo el tipo de variables o usando distintas funciones para optimizar. Y luego hacemos un promedio de todo eso, de todos los resultados que tienen estos árboles de decisión. Ok, entonces, ahora pasamos a Boosting, particularmente a Adaptive Boosting, que es uno de los más populares. Y el enunciado dice: hoy ha despertado con la convicción de que puede hacer un mejor trabajo prediciendo el clima que el meteorólogo promedio, específicamente identificando si lloverá o no durante el día. Para hacerlo, usted recolecta registros de temperatura, humedad y presencia de nubes de varios días y se dispone a crear un ensamble de tocones de decisión usando AdaBoost. Y aquí tenemos nuestros datos, cada una de estas columnas es una observación, y tenemos la temperatura en grados Celsius, la humedad en un porcentaje, si es que está nublado o no, y si es que lloverá o no. Y el primero de nuestros ítems es: use AdaBoost para generar 5 tocones basados en la impureza de Gini. La impureza de Gini que tenemos aquí es una función prácticamente distinta para medir el tema de qué tan conveniente es una partición, y a eso es lo que me refería, de que podemos usar distintos tipos de estas funciones para hacer nuestro árbol de decisión. Recordemos que antes usamos la entropía para hacer el primer árbol de decisión. Y también, no lo comenté, un ensamble es prácticamente cualquier tipo de modelo que se base en combinar otro grupo de modelos. Un ensamble puede ser tanto del tipo bagging, que es prácticamente el tomar varios modelos y hacer un promedio de sus salidas, como estamos haciendo con Random Forest, o podemos hacer algo como boosting, que sea como iterativamente ir obteniendo mejores modelos y al final usar un promedio de todos estos modelos para obtener una predicción más equilibrada. Entonces, tenemos aquí lo que acabamos de ver, y esta es la fórmula para la impureza de Gini. Y la impureza de Gini, si es que no me recuerdo, refleja el tema de la desigualdad que hay en distintos grupos. No tiene tanto más que decir respecto a eso. Ok, entonces primero debemos inicializar los pesos de nuestras observaciones con un valor de 1 partido en el número de observaciones. Aquí tenemos 1 partido en 10 es igual a 0,1, y esto es igual para todas las observaciones que tenemos. Esto es parte del algoritmo de AdaBoost, así que nadie se sorprenda que no hayamos usado peso antes. Y bueno, comencemos calculando Gini para la pregunta de si es que está nublado o no. Aquí tenemos nuestra partición, está nublado o no. Tenemos que lloverá en 4 casos y que no lloverá en 6. Y tenemos aquí también de que lloverá en 3 y que no lloverá en 2. Y aquí que lloverá en 1 y que no lloverá en 4. Por lo tanto, aquí no tenemos ningún juicio así como tan consolidado respecto a si es que llueve o no en cada una de estas ramas. Pero como estamos trabajando con tocones, aproximaremos las predicciones en el nivel 2, convirtiendo los respectivos nodos en hojas según la probabilidad de que llueva o no, tal y como tenemos así. Este símbolo representa que está aproximado. Un tocón, recordemos, para quien no lo sepa, es prácticamente, en biología es prácticamente como la base del tronco. Por eso es de que aquí solo estamos usando una partición en nuestros árboles de decisión para generar estas divisiones. No, aquí tenemos la fórmula que debemos reemplazar. Tenemos para la rama del sí, si es que está nublado, tenemos 3 observaciones que dicen que lloverá y 2 que dicen que no, o sea, sería 3 sobre 5, lo cual es un 0,6 de que la probabilidad de que llueve, y un
2 sobre 5 en probabilidad de que no lloverá, así que sería 0,4 y aquí reemplazamos y obtenemos el valor que tenemos aquí. Ok, ahí estamos. Hacemos lo mismo para la otra rama, de si es que no está nublado, reemplazamos con los respectivos valores, aquí sería 1 sobre 5 la probabilidad de que llueve, y 4 sobre 5 la probabilidad de que no llueve, y al hacer los cálculos obtenemos 0,32. Y para obtener al final el Gini de esta partición completa, tenemos que calcular la probabilidad de que llueve, multiplicarla por la probabilidad de... Eh, bueno, tenemos que calcular la probabilidad de que nos vayamos por esta rama del sí y multiplicarlo por el Gini que calculamos en esa rama. Y aquí tenemos que calcular la probabilidad de que nos vayamos por esta otra rama y calcularlo por el Gini de esa otra rama. Y aquí obtenemos los valores que reemplazamos con esto que tenemos aquí, y aquí 5 se van para acá, 5 para acá, así que es igual a un medio en cada lado. Y al hacer los respectivos cálculos, al final tenemos un Gini de 0,4 para la partición de si es que está nublado o no. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para humedad. Y aquí podemos empezar a preocuparnos porque, pucha, humedad es una variable numérica y no nos dijeron sobre qué valor evaluar, pero simplemente tendremos que decidir qué valor es el apropiado. Eh, y varios podrán pensar de que lo correcto aquí sería el evaluar en base al promedio de nuestras observaciones. Y se podría hacer eso, al igual que se podría usar un valor al azar como referencia, pero no es una estrategia ideal. Y lo correcto es encontrar el valor correcto al comparar distintos valores. Para lo que viene necesitamos tener nuestras observaciones ordenadas de menor a mayor humedad, así que hacemos ese ajuste ahora. Aquí se ve el cambio. Ahí está. Y luego debemos sacar el promedio de cada par sucesivo de estos valores de humedad. Aquí tenemos los valores de humedad. Estamos nada más tomando la fila y la ponemos aquí. Y calculamos los promedios de cada uno de estos dos valores consecutivos. 5 y 10 nos da 7,5, 10 y 20 nos da 15, 20 y 20 nos da 20, así. Y ahora procedemos a calcular Gini considerando el primer valor como umbral. Ok, entonces, con un Gini entonces menor a 7,5. Con una humedad menor a 7,5, ¿cuál es el Gini? Hacemos el cálculo para la rama de la izquierda, que es nada más un caso de que no lloverá. O sea que es prácticamente 100% probabilidad de que no lloverá si es que tenemos una humedad menor a 7,5. Y hacemos el cálculo, nos da un Gini igual a 0. Y este nos da la otra rama, la de la derecha, de que tenemos una humedad prácticamente mayor o igual a 7,5, nos da un Gini de 0,49. Al hacer la suma ponderada que habíamos visto antes, aquí es 1 partido en 10 y este es 9 partido en 10, hacemos los reemplazos aquí, y obtenemos el Gini resultante de 0,44 para la pregunta de si es que es una humedad menor a 7,5 o no. Es un Gini malo, así que tiene sentido que sigamos probando otros umbrales, y eso es lo que haremos. De hecho, pasamos ahora a la humedad menor a 15, que es el siguiente valor que tenemos aquí. Lo mismo de antes, calculamos para la rama a la izquierda, para la rama a la derecha, y hacemos la suma ponderada con respecto a la cantidad de elementos que se van a cada una de las ramas, y en este caso obtenemos un Gini de 0,4, y ahora ya podemos comparar los casos de un Gini menor a 7,5 y menor a una temperatura menor, una humedad menor a 7,5 y menor a 15. Eh, Y aquí podríamos pensar de que ya no tenemos que hacer más cálculos para humedad, ya que este es un mejor valor de Gini. Queremos el Gini más pequeño que podamos tener. Pero no es precisamente el caso. Tenemos que seguir, de hecho, ahora haciendo estos cálculos de Gini para todos los umbrales que definimos previamente, o sea, todos los valores que tenemos aquí. Aunque al menos podemos saltar los casos que no presentan cambios, como humedad menor a 20. Es decir, aquí tenemos lo mismo que teníamos antes. Aquí podemos ver el token que teníamos antes, el token que tenemos ahora.
es prácticamente lo mismo, así que llegar y reemplazar y no nos tiene mucho interés para nosotros. Algo que nos podemos ahorrar de cálculos. Y bueno, vamos calculando los Gini para cada una de las siguientes particiones: humedad menor a 35, menor a 42,5, menor a 47,5, menor a 55, menor a 70, y ahí ya terminamos. Y de todos estos Ginis nos quedamos con el que dé el valor más pequeño, que sería entonces la partición de si es que la humedad es menor a 55 o no. Ok, entonces aquí tenemos ya el Gini para la variable nublado, para la variable humedad. Toca ahora para la variable temperatura. Y para la variable temperatura tenemos que replicar la búsqueda que acabamos de hacer para humedad. Esto es porque queremos hacer el cálculo de forma correcta, así que no podremos tomar cualquier valor que quisiéramos, pero vamos a hacerlo apropiadamente. Entonces, los pasos: reordenamos nuestra tabla de menor a mayor temperatura, definimos nuestros umbrales, promediando cada par sucesivo de valores, calculamos los Gini en base a cada uno de nuestros umbrales, como podemos ver aquí, y tomamos el umbral que nos dé el Gini más pequeño, en este caso si es que tiene una temperatura menor a 9 grados Celsius o no. Ok, aquí tenemos entonces estos tres Ginis, y en este punto solo nos queda tomar la opción que conlleva el Gini más pequeño, y de estos todos, el que sería ese Gini más pequeño sería el de la humedad menor a 55. Ok, entonces nuestro tocón número 1 responde a la pregunta de si es que la observación tiene una humedad menor a 55 o no. 55% o no. Y aquí tenemos también una representación visual de nuestro tocón que estamos usando en primera instancia. Antes de pasar a generar el segundo tocón, debemos poner a prueba el que acabamos de generar. Para esto, necesitamos aquí calcular las predicciones de que haría nuestro tocón en cada caso. Prácticamente estamos enfocándonos en la variable humedad y preguntando si es que tiene un valor menor a 55 o no. Si es que tiene un valor menor a 55, decimos que no lloverá aproximadamente. Y si es que tiene, sí. Y si es que no tiene, es decir, si es que es mayor o igual a 55, entonces decimos que lloverá. Y aquí podemos ver que nuestras predicciones en gran medida están correctas, pero aquí tenemos unos dos errores en el caso de los valores de humedad de 40 y 20, en que decimos de que no lloverá, pero aquí en nuestras observaciones sí llueve. Estos resultados nos permitirán calcular la importancia que le daremos al tocón número 1. La fórmula de la relevancia de cada tocón es la siguiente. Tenemos que es un medio por el logaritmo natural de 1 menos el error de este tocón dividido por el error del tocón. Y aquí podemos ver una representación gráfica de la fracción de errores que estamos usando y de la función de relevancia que tenemos aquí. O sea, si es que se equivoca poco, vamos a darle una enorme relevancia a nuestro tocón, y si es que es más o menos como 50 y 50 de achuntarle, no lo vamos a pescar mucho. Y si en general casi solo se equivoca, entonces le vamos a dar mucha prioridad, pero de forma inversa. O sea, vamos a decirle ya, buena, pero le vamos a tomar lo opuesto de lo que está diciendo. Y en rigor, en la práctica, esta implementación tendría un pequeño desfase en el numerador y el denominador, porque si es que dejamos dividiendo, por ejemplo, si es que tiene un error de 0 aquí abajo, en el denominador no daría problemas, pero eso es un tecnicismo que al final no tiene mucha relevancia en nuestro caso. Entonces, tenemos nuestra función de relevancia. En este caso, al reemplazar con los respectivos valores, tenemos el error igual a 2 de 10 casos, o sea, igual a 0,2, ahí. Y esto nos da igual un factor de relevancia de 0,69, y lo dejamos almacenado aquí junto con la definición de nuestro tocón. Y estas predicciones también sirven para ajustar nuestros pesos, compensando el tocón número 1 con el tocón número 2 que vamos a generar ahora. Los nuevos pesos se calculan con las siguientes fórmulas que tenemos aquí. Este es la fórmula de los pesos W y esta es la de los pesos D.
por llamarlo de alguna forma. Y iniciamos calculando nuestros nuevos pesos W. Como podemos ver aquí, es nada más el reemplazar con nuestro factor de relevancia para nuestro tocón. En este caso es 0,69, reemplazamos aquí, hacemos los respectivos cálculos. Bueno, y aquí también estamos usando el peso que teníamos previamente, en esta fila de aquí. Es de 0,1 en todas las observaciones, aquí es llegar y reemplazar entonces. Y esto nos da un valor aproximado de 0,2 en caso de que las predicciones no coincidan con respecto a los valores verdaderos, y de 0,05 en caso de que sí coincidan. Finalmente hacemos una división por el total de todos los pesos W que calculamos aquí. En este caso es igual a 0,8. O sea, cada uno de estos valores es dividido en 0,8 y el nuevo valor es incluido en nuestra nueva fila de los pesos D. Y bueno, estos pesos D son los que estamos reemplazando en nuestra nueva iteración con los pesos de la ponderación que vamos a hacer después. Y entonces, con estos pesos ya podemos remastrear nuestros datos. Para lo que sigue, el ideal sería generar 10 números aleatorios entre 0 y 1, pero como ejemplo usaremos valores de un onceavo a 10 onceavos, haciendo saltos de un onceavo, tal y como tenemos aquí. Estos son nuestros valores aleatorios en este caso. Y también necesitamos tener claras las sumas acumuladas de nuestros pesos. Aquí podemos ver de que en primer caso tenemos 0,06, así que aquí la suma acumulada es 0,06. Le sumamos después otro 0,06, tenemos 0,12. Le sumamos después 0,25, la suma acumulada sería de 0,37 y así hasta llegar al final. Bueno, aquí vamos a hacer un pequeño ajuste en el que vamos a redondear este 0,98 que teníamos previamente a un 1, porque eso es necesario para el algoritmo que estamos usando aquí. Lo que vamos a hacer aquí es para cada índice buscaremos la observación con el peso acumulado más pequeño, tal que sea mayor o igual al respectivo índice. Vamos a ver ahora a qué nos referimos con esto. Tomamos como referencia entonces el índice de 0,09. Revisamos en nuestros pesos acumulados cuál es el índice más pequeño que sea mayor o igual a este índice de 0,09. En este caso sería el valor de 0,12 que corresponde al valor de peso acumulado de la observación número 2. Así que en nuestro nuevo remuestreo de nuestra tabla vamos a incluir en primer lugar esta observación número 2 aquí. Seguimos ahora con el índice 0,18 y en este caso el peso acumulado más pequeño, que es mayor o igual a 0,18, sería igual a 0,37. O sea, ahora vamos a replicar la observación número 3 en nuestra nueva tabla de remuestreo, porque si aquí en todo caso estamos haciendo una nueva tabla de datos, porque si es que usáramos la misma tabla de datos obtendríamos el mismo tocón y no tendría sentido. Bueno, y seguimos con este proceso, vamos viendo índice que tenemos aquí, el peso acumulado mayor o igual a este índice, de forma que sea el más pequeño de todos, y replicamos la observación. No importa que ya hayamos puesto esta observación antes, nada más debemos seguir con este mismo proceso. De hecho, aquí podemos ver, ya hemos puesto 3 veces la misma observación y no nos tiene preocupados. Aquí ya pasamos a una nueva observación porque tenemos 0,46 y el peso acumulado más pequeño que sea mayor o igual a este 0,46 es el de la cuarta observación, así que ahora la ponemos aquí. Y así vamos haciendo lo mismo con el resto de los índices hasta llegar al final. Y este es el conjunto de datos que usaríamos para evaluar el Gini en nuestros candidatos a tocón número 2. Y bueno, insisto, si es que hubiéramos usado solo los datos originales en todos los tocones que vamos a calcular, entonces estaríamos prácticamente obteniendo el mismo tocón una y otra vez y no tendría sentido, no serviría de nada el andar haciendo todo este proceso. Hicimos entonces nuestros cálculos, sumamos de que aquí ya tenemos entonces la pregunta de temperatura menor a 9, en este caso sería la que nos daría el Gini más pequeño. Y una vez que hemos escogido el tocón número 2, podemos volver a nuestros datos originales, que son los que tenemos aquí.
Calcularemos la relevancia de nuestro nuevo tocón, pero ahora es el momento de señalar un matiz que pudimos ignorar previamente, dado que los pesos eran todos iguales. Aquí tenemos nuestra función de relevancia que habíamos mostrado previamente, eso está igual, pero lo que no había matizado antes es de que el error para este tocón es igual a la sumatoria de los pesos que tenemos aquí, que sean distintos prácticamente a la predicción, cuyas predicciones sean distintas a los valores reales. Ahora vamos a ver a qué me refiero con esto. Aquí tenemos, por ejemplo, dos errores. Que era que no iba a llover y les dijimos que sí. Y aquí que habíamos dicho de que sí iba, aquí que sí iba a llover y que le dijimos que no iba a llover. Entonces tenemos estos dos errores. En el caso anterior habríamos dicho de que esto nos da un error de 0,2, pero en este caso vamos a nada más sumar los pesos de estos errores. En este caso es 0,06 y 0,06, o sea, aquí hacemos la suma y obtenemos 0,12 y reemplazamos este error en nuestra fórmula de relevancia aquí abajo. Y ahora la relevancia de este nuevo tocón es ligeramente mayor a la que teníamos antes. Y ahí estaría. Y nada más queda repetir lo que hemos visto para generar otros tres tocones. Y bueno, este es un proceso un poco latero, pero hay que hacerlo. Después de hacer esto, generamos entonces los 5 tocones que tenemos aquí y esto ya es nuestro modelo, este es nuestro ADA Boosting final. Pasamos al ítem B. Calcule la exactitud de su modelo en base a los datos de entrenamiento. Ok. Estos son los datos de entrenamiento que hemos usado previamente para generar todos estos tocones. Y lo que vamos a hacer es predecir cada uno de... predecir si es que lloverá o no con estos 5 tocones. Y el proceso para hacerlo es el siguiente. Bueno, primera observación, la que tenemos ahí. En primer lugar, preguntamos si es que la humedad es menor a 55 o no. En este caso, no lo es, así que nos vamos por la línea de la derecha y decimos de que va a llover. Y la estamos entonces ponderando por un valor positivo de 0,69. Y seguimos haciendo esas mismas preguntas, una pura pregunta en cada uno de los tocones. En este caso, si la temperatura es menor a 9, sí lo es, así que un valor positivo de que va a llover. Aquí tenemos que la relevancia de este tocón es de 1, así que un positivo por el 1 es igual a 1. Aquí, si es que está nublado, tenemos que revisar aquí, no está nublado, así que nos vamos por la rama a la derecha, y esto es entonces un valor negativo que tenemos que multiplicar por nuestro factor de relevancia de 1,06, y esto nos da el valor que tenemos aquí, y seguimos haciendo estas preguntas y le vamos dando el respectivo valor, que es prácticamente ponderar, y multiplicar dependiendo si es que decimos de que va a ser un valor de lloverá o no lloverá. Esto es arbitrario, podríamos decir de que el lloverá sería negativo y el no lloverá sería positivo, pero en este caso estamos diciendo de que el lloverá es un valor positivo y el no lloverá es uno negativo. Por eso es que aquí, por ejemplo, humedad menor a 35, no, es mayor a 35 y aquí decimos que lloverá, así que le damos un valor positivo al factor de ponderación que tenemos aquí. Y hacemos lo mismo entonces con nuestro último tocón y aquí nada más tenemos que sumar todos estos valores, revisar el valor que tenemos aquí y si es que es un valor positivo, entonces decimos que lloverá. Así de sencillo. Y lo mismo con el resto. Aquí si es que es un valor negativo, decimos de que no lloverá y hacemos las mismas preguntas, vamos ponderando el mismo proceso con cada una de las observaciones. Date directo ahí. Ah, se me había olvidado poner el láser. Ahí, me gusta más. Y así hasta llegar al final. Y aquí ya nada más nos quedaría calcular la exactitud, que tiene esta fórmula que tenemos aquí, que es el número de valores verdaderos positivos más verdaderos negativos, sumado prácticamente en todas las otras observaciones que tenemos. Y esto lo podemos ver aquí. Tenemos entonces 10 partido en 10, lo cual es igual a 1. O sea, tenemos 100% de exactitud con nuestro ADA Boosting. Genial. La pregunta ahora. ¿Ha creado el modelo definitivo para predecir el clima?
justifique independiente si es que dice que sí o que no. Incluso habiendo creado un modelo con 100% de exactitud de nuestros datos de entrenamiento, nada nos garantiza de que no vaya a cometer errores al usarse con nuevas observaciones. Más aún, al no haber usado una técnica como división de datos de entrenamiento, validación y prueba, o validación cruzada, no tenemos una medición mínimamente aceptable sobre la calidad de nuestro modelo. Por ello, no nos es factible determinar si hemos creado el modelo definitivo para predecir el clima, aunque da la ausencia de errores, igual hay una bajísima probabilidad de que sí lo hayamos hecho. Y eso sería entonces. Ahí hemos visto los 3 modelos que nos proponíamos ver para esta ayudantía. Estuvimos bastante bien de tiempo, así que momento de preguntas. En todo caso, hay un pequeño bonus, como me gusta el tema de hacer pequeños bonus, pero eso es después de que aclaremos las preguntas de lo que es importante y de lo que sí o sí va a entrar en la prueba. Lo que viene después no entra en la prueba. Y de todas formas, probablemente alguien va a escribir preguntando, ¿la pregunta 4 entra en la prueba? No, no entra en la prueba. Pero ya, alguna pregunta. Nada, todo claro. Qué bueno. Y algo interesante que también no había comentado, tanto el bagging, que es esto prácticamente en el caso de Random Forest lo vemos como tomando varios árboles de decisión, eh, más o menos al azar, idealmente compartiendo ciertas características. Tanto el bagging como el boosting pueden ser usados en modelos sencillos, ya sean en... Pucha, no hemos visto muchos, pero por ejemplo, de la primera ayudantía vimos el KNN, que también podría ser usado, después vamos a ver en árbol de decisión o en cualquier otro tipo de modelo. Eh, Así que lo que estamos viendo aquí se puede extrapolar después a otros modelos que vayamos viendo en el tiempo que nos queda del ramo. O en otros ramos que ustedes vean. También, por ejemplo, en regresiones lineales. Ese también es otro ejemplo que podríamos usarlo. Eh, y por si acaso no voy a hacer yo un ejemplo de regresiones lineales, ya que por mi experiencia en la universidad, regresión lineal lo pasan hasta en la sopa. Literalmente, mínimo 3 ramos me pasaron así como estrictamente la definición y la explicación de regresión lineal, así que no les voy a dar la lata con eso. Bueno, vamos por ese bonus entonces. Vamos a Nate Bayers. Acaba de ocurrir un asesinato y le piden que ayude a encontrar al culpable con sus habilidades de data scientist. Múltiples testigos vieron el hecho desde la distancia, por lo que sus testimonios no coinciden, y dichos testimonios no, no solo incluyen descripciones sobre el asesino, sino que también sobre los otros testigos que podían observar y que, por lo mismo, quedan libres de sospechas. Los datos se presentan en la siguiente tabla. Aquí tenemos entonces las variables del sexo de la persona que estaba presente, el color de pelo, si es que era caucasoide o no, la estatura en centímetros, y el tipo de avistamiento. Y aquí tenemos también si es que es un asesino, si es que es una T, es un testigo. Y aquí arriba tenemos C para el color café del pelo, N para el negro, R para el rojo, y el gris, aquí lo tenemos, G. Y para el sexo, hombre o mujer en este caso, por favor no me funen. Eh, y recordemos también de que todo lo que vamos a ver aquí en esta pregunta 4 es un bonus, así que no entra en la prueba, no entra en la prueba, no se lo estudia para la prueba, es nada más que le sirve en la vida. Ok, con eso dicho, ya estamos listos para el ítem A, que es calcule las probabilidades que necesita para generar un modelo de Naive Bayes con estos datos. Naive Bayes se basa en este valor que tenemos aquí, de que la probabilidad de tener una categoría T en base a un conjunto de variables instanciadas de una respectiva forma es proporcional a los valores que tenemos aquí, que es la probabilidad de que exista esta respectiva categoría, de que se dé esta respectiva categoría más bien, multiplicado por el que tengamos cada una de estas eh, prácticamente instanciaciones de cada una de estas variables predictoras, dado de que estamos frente a la categoría en la que estamos interesados en predecir. Y en términos de probabilidad, esto es la probabilidad a la posteriori,
que es proporcional a la anterior y por esta probabilidad que tenemos aquí. Aunque estrictamente Naive Bayes se basa más bien en la probabilidad que tenemos aquí, que es muy similar a la probabilidad, una probabilidad bayesiana condicional tradicional, con la diferencia de que aquí estamos haciendo una multiplicación de estas probabilidades de cada una de estas variables, porque estamos asumiendo de que todas estas variables predictoras son independientes, y ahí el hecho de por qué naive, por qué es tan ingenuo este modelo, en base por eso. Y en rigor los valores que tenemos aquí son el a posteriori, que tenemos aquí a la izquierda, el anterior, que tenemos aquí el P de la categoría, y este que tenemos aquí arriba a la derecha es el likelihood, verosimilitud, como le hemos llamado previamente, y aquí abajo en el denominador es la evidencia. No obstante, para efectos prácticos, la evidencia es innecesaria, en el caso de Naive Bayes por lo menos. Ok, entonces vamos a empezar preguntando las probabilidades de que veamos a un asesino y las probabilidades de que veamos a un testigo. Estos son nada más el número de observaciones que coinciden con tener una categoría de asesino dividido por el número de observaciones total. Eso es para la probabilidad de que tengamos un asesino. Y para la probabilidad de un testigo es el número de observaciones que incluyan a la variable del tipo de avistamiento igual a testigo, dividido por el número total de observaciones. Aquí tenemos 5 avistamientos de asesino dividido en 15 observaciones, lo cual nos da igual a una probabilidad de 1 partido en 3. Y para la probabilidad de encontrar un testigo tenemos 10 observaciones de testigo dividido en 15, lo cual es igual a 2 partido en 3. Y aunque las probabilidades condicionales de cada una de estas variables predictoras, dado esta respectiva categoría, tampoco son realmente complejas, estas eran las más fáciles que vamos a calcular, las de asesino y las de testigo. Ahora iniciamos calculando las probabilidades para la variable sexo. Ok, tenemos entonces nuestras probabilidades que calculamos antes, y aquí tenemos nuestras tablas, tenemos nuestra tabla de ocurrencias de cada uno de estos casos, por ejemplo, de que sea un asesino y a la vez de que sea hombre, tenemos 2 casos, de que sea asesino y sea mujer, tenemos 3 casos, tenemos también la suma de todo esto, de todos los asesinos que hay, que es igual a 5, y lo mismo para el caso de los testigos, lo mismo también en las sumas para los que son hombres y los casos que son de mujeres. Y en ambos, tanto en la fila final como en la columna final, tenemos una suma de igual a 15, que es correcto, es igual al número de observaciones que tenemos total. Ok, y aquí nos tenemos que preguntar prácticamente el número de observaciones que tengan tanto nuestra categoría de interés I como la instanciación de nuestra variable x sub i, que aquí tenemos en nuestra fórmula. Y esto lo dividimos por el número de observaciones que cuenten con esta categoría I. Entonces, para el caso de que sea hombre, dado que es un asesino, tenemos aquí 2 casos que coinciden en hombre y asesino, y lo dividimos por el total de 5 avistamientos de asesinos. Entonces, 2 dividido en 5. Para el caso de mujer, dado que sea asesino, es igual a 3 dividido en 5, lo vemos aquí. Para el caso de hombre, dado que sea un testigo, tenemos que ver aquí, bajamos aquí a hombre, testigo es igual a 8, dividido por los 10 casos de testigo, tenemos entonces 8 dividido en 10, lo cual se simplifica en 4 quintos, y hacemos lo equivalente entonces para lo que nos queda, que es probabilidad de mujer, dado que tenemos a un testigo. Y eso es igual a un quinto. Ok, aquí vamos registrando nuestras probabilidades. Pasemos entonces a hacer lo mismo con la variable del color de pelo. Y aquí tenemos el problema de que estos ceros son problemáticos
dado de que después vamos a multiplicar todas estas probabilidades y si tenemos una probabilidad de cero, eso prácticamente mata la probabilidad y eso es demasiado extremo. Así que, como queremos evitar eso, vamos a hacer la suavización de Laplace, que consiste en prácticamente agregar alfa avistamientos a todos los elementos, eh, y un alfa grande. Cabe destacar de que puede compensar una representatividad insatisfactoria, pero debemos ser moderados y en este caso solo usaremos un alfa igual a 1. Aquí veamos lo que vamos a hacer. En cada uno de estos avistamientos vamos a sumar un 1. Aquí vamos a ver de que 2 pasamos a 3, de 0 pasamos a 1, de 2 pasamos a 3 y así hasta llegar al final. Y bueno, también nuestras observaciones totales aumentaron, pero esto lo podemos ignorar. Entonces, hacemos los mismos cálculos que de antes. Ahora nada más tenemos que preguntar con las respectivas instanciaciones de la variable de color de pelo. La probabilidad de que una persona tenga color café, de color de pelo café, dado de que sea el asesino, es igual a 1/3, como podemos ver aquí. Aquí calculamos el color de pelo café, dado que sea un testigo, es 4 dividido en 14, o sea, 2/7, y así para cada una de estas instanciaciones de la variable. Easy peasy, lemon squeezy. Ahora toca la variable caucasoide. También, al igual que la variable sexo, no tiene ningún cero, así que nos saltaremos la suavización. En todo caso, igual podríamos usarla en todas las variables bajo la excusa de ser consistentes, pero en este caso no lo haremos. Calculamos entonces la probabilidad de que sea caucasoide, dado que sea un asesino. Lo tenemos aquí, 4 dividido en 5, 4 dividido en 5, y así con el resto de las instanciaciones. Ya nada más nos queda la estatura, pero esta es una variable particular, dado que es una variable numérica. Y podemos trabajarlo como lo hemos hecho hasta ahora, o sea, el generar una tabla de coocurrencias de los valores de estatura que tenemos aquí versus si es que es un asesino o no. No obstante, probablemente sea mejor el tratarla como una variable continua y estimar su distribución de probabilidad. Y para esto lo típico es usar la variable normal, que igual parece ser apropiada en este caso, dado que si es que tenemos conocimiento respecto a cómo es que funcionan las estaturas, normalmente también se comportan como una variable normal, esta es como curva gaussiana, así que tiene sentido que lo usemos en este caso. Bueno, recordemos de que la distribución normal está definida por la fórmula que tenemos aquí. Eso significa que debemos calcular las medias y las desviaciones estándar, tanto para las observaciones de asesinos como las de los testigos, y dado que recordemos que buscamos la probabilidad de que tengamos una distanciación X, dado una etiqueta Y. Iniciamos entonces con las medias, pues las necesitamos para las desviaciones. La media de la estatura, dado que sea un asesino, la podemos ver aquí. Prácticamente al tomar todas las estaturas de las observaciones que tienen un tipo de avistamiento asesino, las sumamos y las dividimos por 5, que es el número de estas observaciones, y obtenemos aquí una media de 187 centímetros. Hacemos lo equivalente para el caso de que sea un tipo de avistamiento de testigo. Sumamos entonces los valores que tenemos aquí, estos 10, y los dividimos también por 10 observaciones, que son el total de observaciones que estamos considerando, y nos da una media de 175,3. Nosotros remarcar que la fórmula de desviación estándar es la que tenemos aquí, pero esa es la versión poblacional y nosotros queremos la muestral, dado que no estamos asumiendo que nuestros datos representan toda la verdad de lo que se puede ver en el mundo. O sea, vamos a usar entonces la fórmula que tenemos aquí abajo. Al reemplazar entonces con las medidas que teníamos previamente, recordemos que es prácticamente decir el valor que tenemos en la respectiva observación menos la media, el valor elevado al cuadrado, y después lo sumamos con respecto a este otro que tenemos aquí, que es el que tenemos aquí,
menos media al cuadrado, siguiente valor, 160, menos media al cuadrado, y así, hasta llegar al final. Y todo esto lo dividimos por el número de observaciones, menos 1, que sean igual al asesino. Y este valor le aplicamos una raíz cuadrada al final, lo cual nos termina dando esta desviación estándar muestral que tenemos aquí. Hacemos lo equivalente entonces para el caso de los testigos y nos da el otro valor que tenemos aquí. Y ya solo debemos reemplazar estos valores en la fórmula de distribución normal, tal y como podemos ver aquí. O sea, la probabilidad de que tengamos una estatura X, dado que se trata de un asesino, es la probabilidad que tenemos aquí. Y la probabilidad de tener una estatura X, dado que estamos frente a un testigo, es igual al valor que tendríamos aquí. Y con eso hemos terminado el ítem. Genial. Tenemos entonces todas nuestras probabilidades. ¿Alguna duda con respecto a eso? Igual entiendo que a nadie le importe mucho, igual insisto que esto no entra en la prueba, pero es un modelo bastante conocido y es bastante usado, conviene estar consciente de cómo funciona. Si no es para este ramo, les puede servir para otro, o para la vida en general. Eh, bueno, pasemos entonces a al ítem B, que dice: la investigación policial ha reducido la búsqueda en 3 sospechosos, que si no son el asesino son solo testigos. Identifica al asesino y descríbalo en lenguaje natural. Ahora vamos a ver cómo predecir y nos estamos quedando medio topados de tiempo, pero no importa, ya estamos terminando, más o menos. Aquí debemos estimar la probabilidad de que cada persona pertenezca a cada categoría y compararlas. Entonces, más que nada estamos haciendo este cálculo que tenemos aquí, la probabilidad de que pertenezca a una categoría, multiplicado por todas estas probabilidades condicionales de tener una variable instanciada de una respectiva forma, dado la categoría que nos interesa. Y esto es bastante directo, así que solo debemos evitar cometer errores con nuestra calculadora. Iniciamos con la primera observación. Reemplazar aquí nada más con las probabilidades que tenemos previamente. Aquí tenemos el caso de que sea el asesino, dado todas las características que tenemos aquí. O sea, las características de que sea un hombre, de que tenga el pelo negro, de que no sea caucasoide y de que mida 170 centímetros. Nos da el valor que tenemos aquí. Y por otro lado, la probabilidad de que sea un testigo, dado todas estas características, es el valor que tenemos aquí. En este caso, la probabilidad de que sea un testigo es mayor a la probabilidad de que sea el asesino, por lo tanto, en este caso podemos concluir de que el primer sospechoso es inocente. Y también, por ende, que es un testigo. Siguiente caso. Mismo reemplazo de valores. Aquí la probabilidad de que sea el asesino, dado las características que tenemos aquí. Tenemos el valor que tenemos aquí a la derecha al final. Y la probabilidad de que sea testigo, dado todas estas características que tenemos aquí, hacemos los respectivos reemplazos y nos lleva al valor que tenemos aquí a la derecha. En este caso, la probabilidad de que sea el asesino es mayor a la probabilidad de que sea testigo, así que podríamos decir: listo, ya tenemos al malviviente, ahora solo debemos informar a la policía pero no tan rápido. En caso de tener más de un asesino, debemos comparar las probabilidades para escoger uno. Así que veamos qué es lo que pasa con el último caso antes de delatar a esta persona. Bueno, dejamos aquí guardado entonces la probabilidad de que sea asesino, nuestra observación que tenemos aquí, la del medio. Y calculamos entonces en base a la observación final, de que sea aquí en el caso de asesino, dado de que sea mujer, pelo rojo, caucasoide y de estatura 1,66, nos da el valor que tenemos aquí. Y la probabilidad de que sea testigo, dado todas estas características que acabo de mencionar, es igual al valor que tenemos aquí. Y aquí efectivamente tenemos un nuevo caso en el que la probabilidad de que sea asesino es mayor que la de que sea testigo, así que también termina siendo categorizada como asesina.
el problema aquí es que Naive Bayes se limita a categorizar las observaciones sin tener un número máximo de categorizaciones para cualquiera de estas etiquetas. Por eso es que estamos teniendo más de un posible asesino. Sin embargo, varias implementaciones nos permiten ver las probabilidades para decidir por nuestra cuenta con cuál de todas estas observaciones nos estamos quedando como la definitiva. Entonces, lo que hemos calculado hasta ahora es lo que tenemos aquí arriba y vamos a necesitar calcular estas probabilidades de aquí abajo. Y pese a que es cierto de que la evidencia no es necesaria a la hora de categorizar, para comparar sí necesitamos las probabilidades verdaderas y estas demandan entonces la evidencia que acabo de mencionar, por lo que procedemos a calcularla ahora. Entonces, ahora debemos recuperar nuestros datos de entrenamiento y es conveniente remarcar que no necesitamos todas las probabilidades posibles para las instanciaciones de nuestras variables, sino que solo las de nuestros sospechosos. O sea, tenemos que calcular la probabilidad de tener a un hombre dentro de nuestras observaciones, la probabilidad de que sea mujer, de pelo café, de pelo rojo, de que sea caucasoide, la probabilidad de que mida 1,68 y la probabilidad de que mida 1,66. De estos, los primeros 5 terminan siendo triviales. Nuevamente es nada más contar el número de observaciones que coinciden con la respectiva instanciación de la variable, dividirlo por el total de observaciones, que es 15, y ahí estas 5 terminan listas. Las únicas que nos dan problemas entonces son las asociadas a la estatura, y estas dos requieren que hagamos otra distribución normal. Entonces, aquí lo que hacemos es calcular el promedio de todas las estaturas, las dividimos por 15, porque son todas las observaciones, y tenemos un promedio de 172,5 centímetros, y calculamos con este promedio la desviación estándar muestral, tal como podemos ver aquí con esta fórmula, lo cual nos termina dando la fórmula de probabilidad para la estatura que tenemos aquí. Y ahora sí que sí, podemos calcular las evidencias, que en este caso, la probabilidad de que sea hombre, de que sea de pelo café, que sea caucasoide, que mida 1,68, está dado por los valores que tenemos aquí. Aquí los tenemos reemplazados. Esto no nos da el valor que tenemos aquí a la derecha. Y por el otro lado, la probabilidad de que sea mujer, de pelo rojo, caucasoide y de 166 centímetros de estatura, lo tenemos con los valores que tenemos aquí, lo cual se traduce a este valor final de 0,00055. Ahora nada más nos queda hacer dos divisiones para tener las verdaderas probabilidades condicionales que estamos calculando previamente y compararlas. Entonces, lo que estamos haciendo es, teníamos nuestras probabilidades condicionales previas de antes, aquí están, y las vamos a dividir por nuestras nuevas probabilidades de ver esta respectiva combinación de instanciaciones. Reemplazamos aquí y obtenemos estas probabilidades finales que tenemos aquí. Aquí vamos a decir, pero estas probabilidades no tienen sentido, de haber cometido un error, y aun cuando existe la posibilidad de que cometiéramos un error, que no parece ser el caso, anomalías como esta no son tan raras al considerar el ingenuo supuesto de independencia entre variables, junto con la bajísima cantidad de observaciones, y bueno, también hicimos otros supuestos en el camino, como el tipo de distribución de la estatura, o también el tema de andar añadiendo suavizamiento, pero bueno, gajes del oficio, lo que importa es que independiente de que las probabilidades sean claramente inválidas, hemos cumplido con llevar a nuestros valores a una escala en la que presuntamente se puedan comparar. Y finalmente, la probabilidad más grande nos permitirá encontrar al respectivo culpable. En este caso, la probabilidad de que la persona sea la de la observación 3 es la mayor, así que tenemos a la persona responsable del crimen, es una mujer pelirroja, caucásica y de unos 66 centímetros de altura. Y listo. Y bueno, aquí también dejo una recomendación de un video interesante. Visuals 2 tiene varios de estos videos como de matemática usados en el mundo real,
Y este es interesante por el hecho de que eh, este es un caso real donde, entre otras causas, el supuesto erróneo de independencia de eventos o variables hizo que una persona inocente fuera a la cárcel, y casos como aquel ponen en perspectiva la necesidad de entender bien las limitaciones de nuestros cálculos y proceder de forma coherente. Y ahora sí, hemos terminado. Y no tanto más tarde de lo que debería haber sido.